Desde que era muy pequeño se me inculcó el valor del trabajo. Por ende, se me decía que el hecho de trabajar me dignificaba, como es muy común ese dicho que dice el trabajo dignifica al hombre. Siempre me mencionaban que debía trabajar para no escuchar esos ruidos y tener una casa propia. Y fuera de eso, sí, me mencionaban que debía trabajar para mejorar mi estilo de vida, para cambiar parte de lo que mis padres vivieron. Me mencionaron que iba a ser difícil y que durante todo este proceso iba a encontrar ciertas circunstancias que me iban a molestar, que debía callarme ante ciertas situaciones por obvios motivos para poder así conservar mi trabajo. Y ante las injusticias que iba a vivir, principalmente me di cuenta que el trabajo, sí, dignifica al hombre como tal, pero lamentablemente no solo el trabajo debe dignificarte, también debe dignificarte el hecho de poder brindar un trabajo de calidad, humano diría yo. De pequeño trabajé con mis abuelos, bueno, específicamente con mi abuelo, en la parte de la madera. Nunca había hecho un trabajo tan difícil, tan complicado diría. Me tocó cargar un árbol que medía como unos 8 metros a hombros. Tenía, qué sé yo, unos 10, 12 años con mi abuelo y bajarlo desde un cerro y pasar por una quebrada. Fue un trabajo bastante agotador porque mi abuelo es de las personas que nació para trabajar y eventualmente morirá trabajando. Es de las personas que en ese ámbito respeto mucho porque es una persona muy entregada a ello. A través del tiempo trabajé en un negocio personal con mi madre. Eso me enseñó a conocer muchas personas y como que algo que tiene mucha relación de trabajar con servicio al cliente y trabajar como docente es conocer muchas historias, conocer diversas circunstancias de la vida que te harán replantearte. Actualmente trabajo, este, actualmente trabajo en un restaurante y me ha tocado vivir ciertas experiencias algo extravagantes y escuchar de ciertas personas que me ofrecen empleo fuera del trabajo en el que estoy, como aumentarme más mi salario a cambio de que deje ese trabajo y me venga acá, pero a cambio de un salario mísero respecto a la forma que me desean explotar. Trabajo de 6 a 10, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y yo mientras escuchando, si esa es tu oferta de laboral por un sueldo tan mísero y crees que me estás ayudando, créeme que eres de las personas que más desprecio. Me ha tocado vivir ese tipo de cosas, me ha tocado vivir ese tipo de entrevistas de trabajo donde te ofrecen diamantes, lujos y oro para que trabajes de gratis y eventualmente decirte es que tus logros te darán tus ingresos. Para decirlo de la forma más simplista posible sería es, si vendes, tal vez te pagaremos. Y ya conocen a esas empresas que lo hacen. Nos brindan servicios de televisión, por lo general. Ya sabemos cuáles son. Y bueno, chicos, hoy día vamos a hablar del trabajo. Trabajo digno, trabajo indigno, Latinoamérica, Ecuador. ¿Con qué quieren empezar? Con el trabajo indigno. Más que con el trabajo indigno, con el supuesto prueba de trabajo, porque eso es lo más famoso que existe, al menos en empresas nacionales. ¿Qué es lo que hacen? Te prueban 2 semanas y obviamente tú pagas con tu tiempo. Entonces, al finalizar las 2 semanas, supuestamente no rendiste lo necesario o se hacen, como que dice el dicho, se hacen los locos y no te pagan lo que te deberían remunerar por tu tiempo, porque tú diste tu tiempo. Y suelen ser, como lo comentaba Joel, trabajos con horarios bastante extensos, de 6 de la mañana hasta 10, 11 de la noche. Bueno, normalmente ya no por lo que hay este confinamiento, pero era más común verlo antes, en años del 2018, 2019. Y es algo que indigna al momento de dar a conocer, porque las personas que postulan a estos empleos son jóvenes, recién graduados o bachilleres que quieren una oportunidad para empezar con su currículum laboral, pero se ven expuestos a tan miserable
indignación por parte de empresas. Y toca ver ese tipo de situaciones porque no sé qué les dicen a ustedes, todos tenemos a alguien trabajando o eventualmente nosotros trabajaremos o trabajamos o hemos conocido historias de que lo principal que te dicen es que yo a mi empleado o a la persona a la que contrato la hago trabajar bien para poder pagarle. Y el pago es mísero, es mísero. Con situación económica estable y buena o con situación económica inestable y mala. El salario siempre es despreciable. Nunca se te brinda la seguridad, el placer de poder disfrutar de los réditos que tú creas para la empresa, para el negocio donde tú trabajas, porque al final los que llevan a hombros dicho lugar suelen ser los empleados. Y entonces las empresas cuando cometen errores, que principalmente se ve y es muy común dentro de las personas de los empleadores, cometer errores o autodesfalcos, diría yo, cargar este gasto en los salarios de los trabajadores. Y es triste porque el que termina con una vida indigna es la parte del trabajador. Y verás que ni tanto con que cargue con el salario del empleado, sino más bien que hacen responsable a esta persona por una supuesta firma que tiene el empleado nuevo, que desconoce de todo el suceso, pero que es metido en se podría decir, enrollo empresarial en el que se comete actos negligentes por parte del empleador. Es algo complicado. Y claro, es cuestión de cultura porque sin irnos tanto a la parte de la empresa, que bueno, aunque sea la parte de la empresa es, digamos, tiene el factor de que lo regulen un poco más, pero aún así se cometen ciertos actos como reducir salarios. Yendo, por ejemplo, no sé si ustedes conocen los supermarket, minimarket, esos Ajá. negocios que son esas tiendas de abarrotes. Aquí en Banchal hay una reconocida por hacer este tipo, digamos, de forma de contratación, que trae empleados durante un tiempo y como son más o menos grandes, se podría decir, corren el riesgo de ser inspeccionadas. Entonces lo que hacen es los contratan por un rato y para evitar también denuncias de parte de los empleados, trabajan un tiempo X, menos de 3 meses, y los botan. Y cumplen un ciclo, y así es en muchos lugares de trabajo. Se genera un gran problema, porque a la final no estás generando un trabajo estable. Tú sabes que si generas un trabajo estable le permites que la economía fluya, y la fluidez de una economía permite la estabilidad de varias personas, no solo de los negocios, o sea, no solo de la parte de las personas, digamos, de los empleados, sino también de los empleadores. Y lo que no entienden este tipo de personas es que tú haciendo eso no te ahorras dinero. Corto plazo, digamos, al instante tienes el dinero que no le pagaste de forma digna, pero eventualmente esto perjudica la economía de forma global. Esto es muy perjudicial porque vas a tener muchas plazas de trabajo que no están en el ámbito formal, sino en el ámbito informal. Y bueno, vemos el caso de la seguridad social y bueno, otros aspectos más. O sea, claro, verás que esto es como un sistema, básicamente es un sistema en el cual quieren hacer como... se me fue la metáfora que tenía justo en la cabeza. Pero es un reemplazo constante en el cual los empleadores lo que buscan no es constancia de empleados, sino más bien buscan cambios porque si no, creo que hay un impuesto o hay una ley, si mal no recuerdo, que por qué cantidad de tiempo de un trabajador ya hay que aumentarle un salario o un sobreprecio. No, estás obligado a asegurarlo. Exacto, entonces esa parte, entonces de allí se envasa lo que las empresas grandes no quieren hacer. En ese hecho, mira, en términos simples, no. Con el hecho de evitar el aseguramiento de las personas, ¿no? Eliminan las contrataciones, ¿no? Despiden a las personas, contratan nueva gente. Ajá. O en ciertos casos, como vemos que
les piden, digamos, que renuncien a dicho contrato, vuelven a reanudar el contrato, como que si volvieran a empezar a trabajar, en Exacto. el mejor de los casos. Y Pero como es algo que, y como las personas no se pueden dar el lujo de exigir algo más, dado a que son empleos de que ya sería, digamos, empleos escasos, se ven obligados a aceptar esas condiciones. claro, ¿y por qué aceptamos estas condiciones? Principalmente porque no hay respaldo del Estado como tal. Puede que existan ciertas legislaciones, pero tampoco es que se cumplan, tampoco tenemos el respaldo de la o sea, de lo que viene a ser de parte del gobierno, de parte del Exacto. legislativo, que nos respalde, porque a la final para ellos es más importante el empleador que el empleado, cuando no debería ser así, porque está más que demostrado que tener empleados cualificados y calificados debido a que se les ofrece las respectivas beneficios sociales o estabilidad, permitan que sean más eficientes, permitan que tengan fidelidad hacia el propio trabajo, hacia la empresa como tal. Pero tener empleados inconformes tenemos muchos problemas, aparte de que estamos generando un problema social con la parte del trabajo indigno o generando más tasa de desempleo. ¿Cómo se O podría sea, decir? Es contraproducente. verás que según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, porque eso es un dato muy importante, el desempleo. La tasa de desempleo pasó del 3.8% en diciembre de 2019, o sea, lo que significa en personas a 311.134, al 5% en el mismo mes, pero en 2020, o sea, en plena época de pandemia, que representa alrededor de 401.305 personas. Imagínate el desempleo de un avance brutal. Y eso de forma superficial. Luego tenemos a lo que es la mano de obra no activa, las personas que, digamos, por algún motivo no trabajan, lo que podría decirse estudiantes como tal, o personas con un cierto nivel de discapacidad. Eh, para no irnos, digamos, tan a profundidad sí, por las ramas se podría decir. Me gustaría poner, por ejemplo, la situación de que, no sé si ustedes conocen, han visto, bueno, todos conocemos, hemos visto este tipo de situaciones. Hay personas que ponen su negocio, ¿no? Y les va más o menos bien, más o menos estable, pero no saben administrar. Ese es un punto muy importante. No hay cultura administrativa dentro del Ecuador con las personas. Es por eso que la mayor parte de los emprendimientos fracasan, aunque digamos sean bastante viables. Son En los bastante primeros viables. 3 años. Ni tanto, porque aquí cierran antes del primer año. Hasta exactamente. Hay a veces emprendimientos muy buenos que simplemente por la mala administración cierran. Algunos Ajá. ejemplos acá por mi barrio nos sucedió. ¿Y qué es Este, lo que ocurre? ujú, ¿Qué es lo que ocurre con, por ejemplo, con los empleados de estos dichos negocios? Me es común ver personas que, digamos, malgastan el dinero del capital que genera el dicho negocio, dicho emprendimiento, la malgastan, yo qué sé, en cosas banales como pueden ser viajes, lujos, alcohol, fiestas, y terminan haciendo un autodesfalco dentro de su propio negocio. Economía, Y, se puede decir. y lo deja inestable. Perjudica al trabajador porque aparte de que va a perder su trabajo, antes de que ocurra eso le va a ir reduciendo y reduciendo el salario, como que si él tuviese la culpa de la mala administración. Pero es que más que eso, lo que sucede es que hay mucha demanda o sea, hay mucha demanda de personas que buscan un empleo recién graduados, y como lo comentaba minutos previos al podcast, bachilleres, universitarios o simplemente personas que quieren trabajar en vez de continuar sus estudios, pero hay muy poca oferta por parte del sector más público, porque el privado sí hay, pero como se dice comúnmente, con palanca. Entonces allí también es complicado ingresar a un puesto de trabajo digno, ¿ah? Porque de allí hay muchos puestos de trabajo que, como lo comentabas, te ofrecen diamantes, oro, plata, por
por obviamente una explotación de tiempo que no es se podría decir, de una persona digna a merecer este empleo, ¿no? Los trabajos por comisión, principalmente es eso, los trabajos por comisión, ese tipo de empleos, que te dicen, y es algo que me genera bastante, ¿cómo sería? Me genera un gran problema el hecho de que existan el coaching cognitivo, que, bueno, la mayor parte del coaching es cognitivo, y te digan, tú lo puedes lograr, y te presentan el ejemplo de una persona que lo logró. Mira, él trabajó aquí también y ahora es jefe, él lidera, él comenzó como ti, él tenía las mismas ambiciones, tiene la misma actitud que ti. Él tiene la fuerza y el poder para lograr muchas cosas. Y mira, él llegó gracias él llegó gracias al gran trabajo que puso, a la ambición que tenía. Él ahora es líder. Es un ejemplo que siempre te ponen y siempre te mencionan una persona exitosa. Tú no sabes cómo está ahí, pero fue exitosa porque comenzó también a tocar puertas y puertas y a vender. Que lo dudo mucho, porque no suele ser así. Y cuando investigas más sobre la vida a profundidad de estas personas, no llegaron así. O sea, por lo general suelen ser relacionados, tienen algún tipo de relación con los dueños o con los empleadores como tal. ¿Y qué te dicen a ti? Que te incentives porque durante estos 3 meses vas a estar a prueba, vas a estar trabajando, tal vez no veas ingresos, pero tienes que lograrlo y si pasas esta prueba te vamos a contratar. ¿Qué es lo que pasa? No te contratan. 3 meses de trabajo gratuito hacia a tu empleador sin remuneración a cambio. O sea, Sí, mira, sí. esto si mal no recuerda, también se daba en lo que era un sistema piramidal, que es algo también muy importante, que en países aledaños al Ecuador están prohibidos. Si mal no recuerdo, creo que era Perú, Colombia, no recuerdo cuál de los dos, pero que eran prohibidos por este mismo hecho de que se aprovechaba de las personas por las supuestas, entre comillas, comisiones que generaban al vender un producto X, que normalmente lo relacionamos con, ya sabemos, con polvito que te va a hacer adelgazar. No voy a decir el nombre, pero ya todos tenemos en mente cuál es. Y entonces se aprovechan de las personas. Allí viene el caso contrario a lo que comentaba anteriormente, de no personas jóvenes que buscan una oportunidad para generar un ingreso o una vida de empleado, sino más bien personas de mayores edad o personas que tienen bastantes contactos y que tienen mayor alcance para que éstas sí puedan generar mayor flujo de ventas en lo que respecta a sus productos. Por eso es que yo, y no sé si ustedes también han notado que las personas que más venden estos productos X para adelgazar son personas mayores, son personas que supuestamente han adelgazado X cantidad de libras o de kilos y que te lo recomiendan porque es súper bueno. Claro, en esa parte, mira, en esa parte eso es lo interesante de esto. Se permiten este tipo de trabajos. ¿Qué podría decirse? Los trabajos informales sí son necesarios en cierta medida, los trabajos a medio tiempo sí son necesarios en cierta medida, porque a la final necesitas generar ingresos para A o B motivo, pero no debería ser el único recurso de las personas, y estas personas con obviamente que las personas que no lo tienen también deberían tener la capacidad de accesar a un trabajo digno. Pero se espera que si una persona que tiene un nivel de profesionalidad, ¿no? Alcanzó su meta como dentro de una carrera, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de optar por un trabajo no existe el respaldo. ¿Sigo con problemas del audio? Te está congelando un poco. A ver, déjame apagar la cámara. A ver, ¿se me escucha mejor? Ajá. Sí, se ¿Mejor? escucha. Sí. Ya. Para resumir lo que le estaba diciendo antes de que se me entrecortara el audio, era que obviamente las personas que no tienen un nivel de profesionalidad, ¿no? Tienen un título como tal, deberían acceder a un trabajo digno, pero en el mejor de los casos esto
no llega a suceder como tal, obviamente al 100%, esto sucede en muy pocos de los casos. Pero las personas que sí accesan a un nivel, digamos, a una titulación como tal, deberían tener las garantías plenas para acceder a un trabajo, cosa que no ocurre. Y luego tenemos los absurdismos de que las empresas, o sea, te gradúas, yo que sé, a los 23, 24 años, te piden 5 años de experiencia laboral, te piden mínimo, o sea, como edad máxima para trabajar entre 23 a 25 años. Aparte de lo de la buena presencia y ese tipo de cosas raras que te piden. Claro. Te piden 5 años de experiencia, 5 años de experiencia que estuviste dentro de la universidad. Que ahí entra la parte de la mano de obra no activa. Y te exigen esa experiencia y te piden que seas una persona polifuncional. O sea, aparte de que te están diciendo, queremos que sepas hacer de todo, y te vamos a pagar lo que a nosotros nos parezca conveniente. Porque si te gradúas, yo que sé, de ingeniería en sistemas, tienes que ser de programador, diseñador, diseñador web, tienes que aprender, saber maquetar, tienes que hacerte manejar bases de datos, administrador de base de datos. Cuando todas esas tareas deberían ser roles segmentados. Exacto. Por obvios motivos. Pero no, aquí es como te piden un arquero que sea mediocampista, delantero y no sé qué más existe dentro del fútbol. Defensa. Y defensa. Es dato curioso porque muchos de los docentes profesionales que he tratado me cuentan sus anécdotas de que han trabajado en empresas que mismo exigen esto. De que aparte de que seas estudiado y que tengas años de experiencia laboral, que tengas habilidades para no solo para el departamento donde te van a contratar a ti, sino que seas hasta ¿cómo es? Hasta le des manutención a las máquinas y demás. Y la cuestión es, ¿te remuneran eso? No. ¿No? Ahí está. Todo por el mismo sueldo. Todo por el mismo sueldo. Y eso le hacen a las personas profesionales. Imagínate qué le pueden, o sea, no es que le puedan, ¿qué es lo que le hacen a las personas que no tienen un rol profesional como tal? Las personas que trabajan dentro de, por ejemplo, dentro de la recolección de basura, lo que tiene que ver todo con sanidad. Obreros municipales. Para mí es bien conocido cómo los explotan. Dentro de los municipios, cómo usan sistemas de tercerización para explotarlos. Y es algo interesante porque en cierto punto el sistema de tercerización no es que esté tan mal como tal. O sea, los sistemas de tercerización se deben emplear en cierta medida o son necesarios en cierta medida. El problema es que se abusa de ellos. Bien es conocido el caso de la alcaldesa de Guayaquil que mandó a trapear a la ciudad por 19 millones de dólares. Y en la investigación se esclarece que el costo, aparte que se duplicó, las zonas que se están limpiando en realidad casi son las mismas zonas que antecedían al contrato de Jaime Nebot, que eran con 8 millones de dólares. Exacto. Pero los municipios, especialmente el de Guayaquil, terceriza a sus empleados en una gran medida que los sueldos que reciben no son correctos. El contrato de 19 millones de dólares que está establecido dentro de lo que son las contrataciones públicas que ellos hicieron. Entonces se preguntan, si ellos justifican que eso se tomó esa medida porque va a la parte de sueldos y otras partes esenciales, ¿cómo justifica si no hay sueldos dignos? Si los sueldos básicamente están recortados. Entonces vamos a ese punto, que nos falta cultura, nos falta crítica. Y me parece curioso, hace un tiempo hablaba con mi novia en algo que no estábamos de acuerdo. Ella mencionaba el hecho de que, sí, en economía te mencionan que tiene que existir mano de obra desempleada porque es necesaria para que reemplace a la mano de obra que digamos que se encuentra laborando por algún motivo, deja de estarlo y deja de estar disponible, claro. Entonces se lo reemplaza. Pero yo cuestionaba un punto de que no me parece bien esta visión por completo si no te sometes a una característica de la mano de obra desempleada que debería estar especializada.
se podría decir, calificada y cualificada. Es muy bien sabido que en ciertos países hasta las personas que se encuentran desempleadas por algún motivo no es por que la economía las obligó a ello o porque la tasa de desempleo es alta, es porque por algún motivo no están trabajando, cuestiones de estudio y ese tipo de cosas, especialmente en los Países Bajos. Pero al momento, digamos, de que surja la oportunidad de empleo, ellos están calificados para dicho empleo, cosa que no ocurre en Ecuador. Y eso es lo que a mí me entristece, especialmente en los países latinoamericanos, que la mano de obra aquí que está desocupada, desempleada, no se le brinda la oportunidad para que se especialice. Y con especializarme no me refiero que tenga un nivel de preparación, un título y ese tipo de cosas. Hay nociones básicas, razones sociales por las cuales se podría hacer, programas de donde, no sé si recuerdan que anteriormente el municipio de Guayaquil realizaba este tipo de tutoriales, especializaciones donde te certificaba como panadero, te certificaba como obrero, te certificaba como maestro de construcción, porque ellos mismos te impartían los cursos. Entonces, ya no eras una mano de obra que no sabía hacer nada, que no tenía una especialización. Estabas desempleado, pero podías buscar una fuente de trabajo, tenías algo en qué defenderte. Pero eso no se hace, no se lo cuestiona. O sea, eso es parte que debería de impartir, como ya lo habías comentado, o un municipio o bien los concejales de las provincias, o gobernadores. Pero no. Si mal no recuerdo, estos son presupuestos que se designan a estas tareas en específico, pero escatimizan en costos, ya que justo había charlado con una amiga sobre que ella estaba en un curso que estaban impartiendo, el cual era de música. Ella estaba en saxofón, si mal no recuerdo era su instrumento que tocaba, estaba casi en una banda, iba a varios eventos públicos del gobierno. Bueno, aparte por pandemia, porque eso ocurrió en pandemia, dejó de asistir, pero ya cuando se reactivó todo, ¿qué sucedió? Y sorpresa, que entre comillas no es tan sorpresa, cancelaron todo este programa y obviamente ya no le dan el presupuesto, entonces tuvieron que cerrar todo y los jóvenes que se dedicaban a esto, que en teoría son artistas, porque ya llevaba como 2-3 años, pero ya personas de edad que tenían más de 10 años de recorrido en experiencia musical, que obviamente recibían una remuneración económica por estos eventos en los que iban a tocar, se daban al desempleo por cerrar estos programas, por ya no ser parte de esta banda, de la cual era impulsada por el municipio del Oro, obviamente. Y en este punto es interesante lo que mencionas, me gustaría decir que ¿a qué se le da prioridad? O sea, tenemos la parte del trabajo que es externo, ¿no? La parte donde entras a trabajar en la parte privada, empresas y todo eso, y también en el sector, digamos, de las microempresas, emprendimientos y los demás trabajos que existen de forma informal. Uh-huh. Y luego tenemos a las personas que se desenvuelven en el mundo de arte, que principalmente yo diría que se podrían desarrollar con el apoyo de los gobiernos, gobiernos autónomos, lo que son municipios, lo que son los consejos provinciales y ese tipo de cosas, ¿no? El propio Estado. Pero, o sea, entramos en una contradicción. En este caso, ¿no? Tomando en cuenta la época de pandemia, el año pasado y este año que estamos todavía en pandemia, uh-huh. Ocurre que se dice que no hay dinero, o sea, no hay dinero para los principales trabajadores que fueron afectados. En este caso, diríamos que son los médicos, trabajadores de lo que viene a ser limpieza, mantenimiento, guardias y en el ámbito de los artistas, ¿no? Pero se termina este presupuesto invirtiendo en otras cosas, como ya vimos. O sea, el principal de los casos, ¿no? El que más suena ahorita es el de Guayaquil, entrapeando una ciudad por sobreprecio, pintando murales. Aparte, mira, y eso es algo interesante lo que ya he mencionado sobre los artistas. Se pintaron murales con obras, o sea, con fragmentos de obras de varios escritores ecuatorianos, y no se les reconoció ni un centavo.
Y había murelas que costaban $30,000. O sea, imagínate, eres ya un trabajador como tal, y eres un artista, y no te reconocen nada. ¿A qué punto llegamos? Están peor que los que los strikes de YouTube. Está por no sé que vivir en... O sea, se cuestiona bastante a ciertos países porque están apegados bastante al socialismo y se los tilda de comunista como tal, o sea, pero de una forma más peyorativa. O sea, imagínate, si nosotros nos consideramos la gran cosa que vivimos en democracia, que somos un país libre, y tenemos trabajos que se podrían considerar como esclavitud moderna, no sé, me cuestionaría muchas cosas sobre si somos un país libre. Libre sí, con leyes y gobiernos que no priorizan al sector, ¿cómo se podría decir? Al sector trabajador, pues no. O sea, no buscan nuestro beneficio, como ya lo comentabas anteriormente, buscan al del empleador y al del jefe o dueño de la empresa. Entonces, allí está este punto, porque muchos dicen, no, pero es que si conozco que si te pagan menos, puedes denunciar para que te paguen o te remuneren la cantidad de X que es la correcta que te deberían de dar. Pues no, querido oyente, porque lo que sucede es que si tú denuncias, si tú presentas una carta en contra de la empresa que te contrató, lo que hacen es alargarte el proceso y con base el tiempo pase, lo que hacen es que tú pierdes dinero más del que hubieras recibido por la remuneración mensual del trabajo X, que obviamente ya no lo vas a tener porque cuando presentes la denuncia te van a despedir así. Entonces no nos da un beneficio el Estado para los trabajadores. Y es que ¿cómo ese incentivo a los que trabajan, o sea, a la gente de a pie? Y eso, como te dije, en el aspecto formal, o las personas que en cierta forma tienen un trabajo estable, entre comillas, o sea, si a ellos ya les das muchos beneficios, imagínate qué puede ocurrir con las personas con lo que viene el trabajo informal. El trabajo informal en Ecuador está totalmente desvalorizado y se generan los mismos problemas que tenemos: la falta de cultura empresarial, la falta de cultura dentro de lo que es economía. Es muy fácil para las personas generar, digamos, un gasto innecesario en ciertas circunstancias. Como yo les mencionaba, muchos trabajos que son como tipo emprendimientos, tienes el caso, por ejemplo, tengo el caso de una X discoteca aquí, tenía una conocida que trabajaba ahí. Pues lo que, llegado la pandemia, no, había una chica que para ahorrar su sueldo dejaba el dinero con la patrona. Y al dejar el dinero con la patrona, llegó la pandemia. Fueron, creo que 9 meses de sueldo que le había dejado, que es bastante fuerte. Claro. Y cuando llegó la pandemia, o sea, no es que todavía ya le perjudicó a la señora, no. Y además que ese sueldo, según no debía haberlo tocado. No le pagó. O sea, estuvo trabajando 9 meses gratis. No le pagó, no le dio la respectiva remuneración que le tocaba. Se sacó, como se dice popularmente aquí, la vuelta. Porque para la señora es más factible explotar a sus empleados que mitigar sus vicios, o sea, sus problemas con el dinero. Porque aquí es muy común que las personas que crean sus emprendimientos o lo que tú quieras, agarran el dinero, se traguen el capital que deberían respetar y ellos asalariarse como tal, como si fuera un empleado, para poder producir y que les vaya bien. Terminan haciendo eso y como ya te digo, el costo termina el empleado. Y resulta curioso, en la parte del trabajo informal, resulta curioso que tampoco existe un respaldo como tal. Por ejemplo, si yo fuese o estuviera a cargo a mí una decisión del gobierno, fuera bueno que existiera una medida de aseguramiento externo, o sea, un tipo de seguro enfocado a las personas con trabajos no formales, para que les permita asegurarse y les permita acceder a un seguro que sea más accesible
y esté adecuado a, digamos, a sus ingresos laborales, porque luego tenemos lo que son las brechas de pobreza, personas que sobreviven con menos de $84 al mes. Y no sé, quieren tocar el tema de las personas que tienen que sobrevivir con salarios absurdos. Se te acaba de cortar, pero creo que te refieres a las personas que sobreviven con una cantidad de dinero insignificante. Pues vayamos al tema. Comenzando por lo que normalmente aquí en el Ecuador se ve familias de 4 o 5 integrantes que tranquilamente pasan el mes con $80. Tranquilamente, claro, entre comillas, comiendo 1 o 2 veces al día, y a veces esta comida sin tener todos los nutrientes necesarios, simplemente llenándose el estómago sin más. O sea, verás, ahí también sucede otra cosa, Uh-huh. que es más, yo he visto desde otro punto de vista. Y tocando un poquito el tema, pero por el borde, a las personas no les gusta emprender y ustedes dirán, no, pero ¿cómo vas a emprender si no tienen educación? Verás, conozco una persona, lo digo porque la conozco muy bien, que apenas recibió un trabajo en un supermercado, pero ella continuaba con un sueño, se podría decir, de realizar un producto y venderlo, obviamente con la mejor calidad que le sea posible. Actualmente lo está vendiendo y sus ingresos con la venta de este producto X está casi a la par del ingreso que tiene mensualmente con el ingreso del trabajo, o sea, con el regreso remunerado de la paga mensual que tiene en este tipo de supermercado, algo así pequeño. Entonces, las personas tienen que encontrar fuentes de trabajo y opciones, porque de ahí si nos esperanzamos a que un empleo digno con X cantidad, a menos el salario básico que es de $400, nos toque con un horario de 8 horas por día, está complicado. Es que mira, yo te voy a cuestionar ahí, ¿sabes por qué te voy a cuestionar? Por el mismo hecho que entras, digamos, en una contradicción dentro de lo que viene a ser la parte de la dignidad. Como dignidad entendemos que debe otorgarse las medidas necesarias y seguridades necesarias para que una persona pueda afrontar de forma en calidad y calidez en el aspecto laboral. Si tú dejas al azar la parte de que el trabajo, las personas tienen que buscar la forma de subsistir y todo eso, estás literal parafraseando ciertos fragmentos dichos por el presidente saliente Lenín Moreno, que las personas deben buscar el emprendimiento, el surgimiento de la economía y ese tipo de cosas, que llega a un absurdismo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que viene a ser la economía laboral, es necesario que exista lo que es la parte de la seguridad social, el trabajo estable, porque no todas las personas están incentivadas o están preparadas para el desarrollo de su propia, en este caso como se le llama en la modernidad, las startups o emprendimientos como tal, ¿no? Claro. Pero una persona que logra consolidar una startup, pero logra consolidarla bien, con buenas bases y cimientos, puede aportar empleos a otras personas para que produzcan, para que envasen, para que sellen, para que vendan. Entonces, apoyar el emprendimiento es algo que desde mi punto de vista hay que focalizar, porque así se generan más empleos. Focalizarlo es necesario, pero recuerda, el triunfo de empresas emergentes, el triunfo de emprendimientos emergentes como tal, el éxito de que puedan llegar a triunfar es tan ínfimo que es muy probable que terminen fracasando. Y es por la misma razón que te repito, es por la misma razón que sí necesitamos el respaldo y el apoyo de un Estado, de entidades que puedan brindarte el soporte, para que las personas que entran en este mundo no caigan en sólido, tengan donde, digamos, resguardarse o un lugar para que evitar o reducir el impacto de su caída, algo que les permita sostenerse e impulsarse, pero esto no ocurre. Entonces de nada sirve emprender un rato porque es la realidad, como tú mismo dijiste, tú conoces a una persona, pero esa persona no es ejemplo de toda una realidad. Entonces no podemos ser reducidos. Está bien, emprender es bueno y todo lo que tú quieras, pero emprender debería verse más como una opción o como una idea a mejorar o a desarrollar,
pero no como el único recurso que te queda al no existir empleo y literal estar al borde de quedarte en la ruina, en la pobreza. Por eso siempre es necesario, aparte de trabajar para un empleador, también tener tu pequeño emprendimiento. Aparte de eso, digamos, es primordial ir teniendo varios puntos de ingresos monetarios para ti, para tu existencia, para tu vida. Dado que de poco a poco se podría estar igualando los sueldos que una persona necesitaría obtener normalmente para poder tener una vida, entre comillas, normal, con los servicios básicos adecuados y demás. Es muy común a veces entre las personas que no tienen su respectiva preparación, optar por realizar distintos trabajos, a veces 3, 4 trabajos realizan para así igualar los sueldos de que necesitarían para sacar adelante a su familia. Y es muchas de esas personas que trabajan día y noche, me ha tocado ver especialmente en las personas extranjeras, el caso de la población venezolana, los hermanos venezolanos se podría decir, sí. Les toca trabajar 3 jornadas en un día, y esas 3 jornadas para juntar un sueldo, o sea, no un sueldo que les lleve a un salario básico, para juntar un sueldo aproximadamente cercano a los $100, o sea, no es que llegan al básico, cercano para llegar a un sueldo, digamos, promedio de una persona ecuatoriana que trabaja normalmente sin ser explotada, o bueno, medio explotada, porque ni aún así te pagan bien. Sí. Y se amanece. Tengo el caso de una persona con la que suelo trabajar, un chico. Él tiene 2 trabajos. Y si puede hacer más trabajos, los hace. Conocí a alguien de servicio técnico que trabajaba conmigo en aquel entonces, cuando trabajaba en un lugar de servicio técnico. Ajá. Él tenía 3 trabajos. Él literal dormía 3 horas. Y en esa situación, la economía del Ecuador todavía no estaba mala, pero seguíamos cumpliendo con el mismo rol. El mismo rol de que a veces siempre... Mira, y este es un punto que me gustaría desarrollar más. Cuestionamos a las personas referente a que contratan personas extranjeras y decimos, las personas extranjeras nos están robando el trabajo. Por culpa de ellos es que no tenemos empleo, porque ellos cobran muy barato, pero nunca cuestionamos, ¿acaso la culpa no es del empleador? ¿Acaso no está mal que el empleador, sea cual sea la persona, sea extranjero o sea del propio país, no debería respetar las leyes y pagar dignamente? Porque es un abuso eso. Eso está en contra de lo que viene a ser la Constitución y hasta la propia Declaratoria de los Derechos Humanos. Igualdad de derechos, igualdad en lo que es el aspecto por ley. Aquí en el Ecuador todas esas leyes y demás las pasan por alto, simplemente están de adorno, nada más. Lo que sucede es que hay una capacidad de aumentar el personal a gran cantidad. Por ejemplo, yo a un ecuatoriano tengo que pagar $400 mensuales, por ejemplo, canasta básica. Claro. Pero a un venezolano, bueno, le puedo pagar $100 por mes. Entonces, ¿qué es lo que haría? Contratar 4 venezolanos y pagarle $400, o sea, la misma cantidad de dinero, pero con el plus o el beneficio que tengo 4 personas. Entonces, no apoyo a esta iniciativa, pero a la empresa le beneficia más tener este aumento de personal, porque un ecuatoriano que trabaja por $400 solo se puede ocupar, por ejemplo, de envasar o de producción. Pero si contrata 4 personas, cada una va a ser encargada o de producción, envase, de estadística, administración, de caja, de ventas, o sea, puede abarcar más campos. Entonces, esa es la otra parte de la moneda. Pero eso sería en un mundo ideal, ya, porque créeme que aquí en Ecuador lo que tú ves es que despiden o no contratan a la misma persona que haría todo eso,
para contratar a una persona que cobraría la cuarta parte de ese salario por hacer las mismas cosas. Rara la vez que te contratan más personal por un costo reducido, que no está bien, pero lo más probable es que contraten a una misma persona con un salario mínimo para hacer toditas esas funciones. Y es lo que toca ver al día. Pero el tiempo, una persona no puede estar en todas partes o hacer máximo 5 cargos, no como. Por eso no digo que en el mejor de los casos. Entonces, eso es lo que sucede. Es inmoral, sí, pero hablando del tema empresarial, pues no. Entonces, eso es lo que sucede y es la triste realidad que tenemos que aceptar. Entonces, a eso es lo que nosotros nos exponemos al momento de abrir ¿cómo se puede decir? La frontera abierta al momento de lo que hubo el 2019, si me lo recuerdo, fue el decreto que hizo Lenin, que dejar paso a bastantes personas de nacionalidad venezolana, y sí, tristemente sí nos quitaron bastantes puestos de empleado, o sea, bastantes, ¿cómo se podría decir? Bastantes laborales ya, pero lo que yo te digo es cuestionar esa idea que tú mismo estás planteando, es cuestionar, ¿son aquellas personas externas a nuestro país las que nos quitaron lo que son las plazas laborales, o es culpa de la propia cultura ecuatoriana que tenemos de justificar muchos actos de inmoralidad en el ámbito laboral y muchos actos que se podría decir ya clasificados como esclavitud moderna, y decir, no, pues es culpa de la persona extranjera, porque es más fácil culpar a la persona extranjera y no brindar, o sea, mejor dicho, dar la responsabilidad? Yo daría la responsabilidad al contratante, al empleador, porque la persona a la final, ellos se verán obligados a aceptar un salario ínfimo porque están en la necesidad. Y si pudieran hacerlo eso a la propia gente de su país, lo harían. Pero la gente del propio país tiene la ventaja, una, que en su país, dos, que tienen las ventajas por ley, aunque sea salud gratuita, miserable, pero en cierta parte gratuita, algo que no pueden acceder ellos. Mientras no se legalicen en cierta forma, no pueden acceder. Aunque la Constitución diga que sí están obligados a atenderlos porque es parte de los derechos humanos y todo eso, pero eso no ocurre. Entonces, decir que sí, nos quitaron, sería un justificativo y sería quitarle la responsabilidad a los empleadores que deberían brindar los beneficios de ley, seas extranjero o no. ¡Tururú! Pensé que Johan iba a decir algo. Pero no, bueno. Johan se fue por un té. Pero de momento no. O sea, en términos simples, lo que trato de decir es cambiar mucho esta mentalidad que tenemos respecto a cómo es el trabajo. Mira, lo que sucede es que desde la primaria o desde el kinder, se puede decir, nos enseñan una educación de oportunismo. ¿Qué sucede? Este viejo dicho, y había visto una entrevista muy interesante de un latinoamericano que decía que extrapolarizando, o sea, su frase a la nuestra era el que se fue a Quito, perdió su banquito. Tú dices, ¿pero qué tiene que ver eso? Que le quitas el costo de oportunidad a una persona solo porque o bien esta se encuentra ausente o porque te da mayor ventaja a la tuya. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver igualmente con lo que sucede en el tema que estamos hablando? Lo que te comentaba, contratar a 4 venezolanos por $400 en vez de contratar a un ecuatoriano por $400 por tener los mismos derechos. Entonces, desde allí viene el rasgo primordial e inmoral que tenemos nosotros del oportunismo, de abarcar más por menos. Por eso te digo, eso es lo que se tiene que cuestionar, y como nosotros como ciudadanos deberíamos ver mal esas prácticas para que a futuro, así como existe la protesta social en redes sociales que ha logrado eliminar ciertas normalizaciones que se da en la vida real, ¿no? O sea, en la vivencia, ¿no? Debería cuestionárselo ahora, porque
así a futuro van a nacer nuevas leyes que eliminen o bien delimiten este tipo de situaciones, como tú dices. Sí, lamentablemente la gente lo hace, las personas de ese tipo, pero tampoco vamos a decir qué se le puede hacer, es que la política es así, es que la economía es así, no, porque así normalizas muchos aspectos negativos. ¿Y por qué debería ser así? ¿Por qué va a ser así? No deberíamos buscar alternativas. Entonces, ¿qué es lo que infiero yo? Es que, por ejemplo, una solución que debería implementarse ahora a futuro sería principalmente la regularización de estas personas, ¿no? Obviamente, aunque digas que no, si hay problemas, digamos, cuando tienes fronteras libres, especialmente cuando tienes oleadas migratorias, sí existe, lamentablemente, pero tampoco podemos culpar motivos, en este caso, ¿no? De un dictador terminar mal. Pero deberíamos tener, digamos, medidas para proteger a aquellas personas que ya hemos acogido, ¿no? Personas extranjeras, de brindarles la seguridad, porque ya, digamos que logramos fomentar o regular la parte migratoria. Pero ¿de qué sirve si las personas que vienen de la parte extranjera son o sea, no hay sentido. Se te está cortando el audio. ¿Por qué? O sea, tienen... lo siento. Digo, ¿cuál es el sentido de regularizar una frontera si vamos a seguir teniendo problemas de abuso hacia la persona extranjera como tal? No hay lógica en ello. El ámbito laboral es esencial para toda persona y la propia Constitución respalda la igualdad y el derecho de oportunidades, sea quien seas. O sea, eso es un buen punto. Entonces, es verdad, hay que dignificar la vida extranjera y todo, pero primero hay que focalizarnos más a la nuestra, a la propia, a lo nacional. Tratar el tema de desempleo, yo creo que para eso sí hace falta empresas nuevas, hace falta un poco de aire a la economía, ¿me entiendes? Porque esta política que tenemos nosotros de soberanos, de encerrarnos en nuestro propio cubo, sin tener opciones a inversiones extranjeras o empresas nuevas, o si no, ya no hablemos tanto de lo extranjero, sino a beneficiarnos, bajar el precio de impuestos o el porcentaje de impuestos a los microemprendedores, bajar el porcentaje de tributación, que ese es un tema muy importante, por cierto, y también me gustaría toparlo, de que las empresas tienen que pagar un alto porcentaje en sus primeros años, y eso también es una de las características que tienen los microempresarios al no poder abastecer esta cantidad de porcentaje, porque tienen que, el Estado lo que te dice es que tienes que pagar, porque tú generaste X cantidad de dinero, tú tienes que pagarme el 20 o 30%, por ejemplo. No estoy en si es cierto, o sea, estoy poniendo un ejemplo. Entonces ahí viene lo que las personas son los que tienen que llevar cuenta, tienes que llevar una buena contabilidad para demostrar al Estado que también tienes gastos, que no solo eres una tina que solo te cae agua y te cae agua y te cae agua y no tienes fuga, pues tienes que haber fuga, o sea, tienes que abarcar el costo de producción, abarcar el costo de los proveedores, abarcar el costo de muchas cosas con lo que respecta a tu empresa y negocio. Muy interesante también ese tema para apoyarlo, y espero que este nuevo gobierno pueda focalizarlo también. Mira, el tema que mencionaste es bastante interesante y te lo voy a extrapolar. Cuando te hablaba sobre la educación, sobre la parte educativa y sobre la parte de la cultura, ¿no? Como tal, ya imaginemos que estamos en un mundo perfecto y logramos educar de forma en la economía, en la parte empresarial, a las personas, ya. Chévere. Ya saben cómo administrar, ya saben cómo controlar sus gastos. Pero como tú mencionaste, si no hay un respaldo de parte del gobierno como tal, no va a haber ningún fruto o resultado. ¿Por qué? Porque es un trabajo en conjunto. Y quiero llevarte esto en relación con lo que pasó con el paro reciente que hubo de transportistas. En términos simples, siempre hacemos preguntas, mejor dicho, siempre buscamos respuestas a preguntas equivocadas.
Cuando hubo el paro de transportistas, lo ideal que era que el gobierno focalice sí el subsidio, porque es muy fácil identificar al sector transportista, obviamente porque trabajan con buses que se encuentran avalados dentro del sistema de movilidad, ¿no? De lo que es la parte de tránsito. Entonces no es como que viene un auto pequeño y se hace pasar por bus, porque es, bueno, en Ecuador siento que podría pasar. Podrían haberlo hecho, no lo hicieron. ¿Qué más le pidió el sector transportista? Le pidió la reducción de varios impuestos o varios aranceles dentro de lo que son insumos para, digamos, el mantenimiento y reparación de los vehículos. ¿Qué hizo el gobierno? No les tomó en cuenta. ¿Qué pasó? Llegó el paro. El paro, en cierta forma, el gobierno le tiene miedo porque es un costo tremendo la paralización del transporte. ¿Qué hizo el gobierno? Pues muy fácil. O sea, en este caso, mira, los transportistas que son una especie de trabajadores como tal, que pertenecientes a las empresas de transporte público, estaban en su derecho de pedir una ayuda económica o pedir que se mejoraran sus condiciones económicas. Pero el gobierno, en vez de solucionar los verdaderos problemas que presentaba esto, aquí metió la mano en el bolsillo a las personas de a pie, porque era más fácil aumentar el costo del pasaje que solucionar los verdaderos problemas, que eventualmente van a seguir ahí, van a seguir creciendo. ¿Y cuál es la única solución que muestra el gobierno? Seguir aumentando los pasajes. Entonces, como tú mencionaste ya, es imprescindible que haya un trabajo en conjunto de parte del Estado para ese tipo de cosas. Tú mencionaste. Deberíamos tener un Estado un poco más flexible en ese ámbito, ¿no? Para que las empresas puedan surgir como tal, puedan tener un poco de libertad financiera en ese aspecto. Verás qué es lo que sucede también en esa parte y por qué sucede, más bien no es el que sí sucede, sino el por qué. Es que las empresas, el Estado al ver que las empresas tienen ingresos, dicen, bacán, ve, oye, si ves que hay una empresa X que está generando, por ejemplo, 10 millones de dólares, y que es una cantidad grande, pero 10 millones de dólares al año, ¿sabes qué? Cobrámosles un impuesto. Pero ¿cuál? Si ya le estamos cobrando 30 impuestos. Hagamos uno nuevo, pidámosle X cantidad de porcentaje por una boberita pequeña. Entonces, al momento de que ese impuesto salga, no solo afectará a esta empresa X en la que se focalizaban, sino también a 30 o 40 más que estaban en su mismo sector o en otros sectores diferentes, pero que vemos en las leyes, también ponen en el mismo saco a diferentes empresas. Por eso te comentaba, tenemos que darle un respiro a la economía, dejar de meterle la plata al pueblo y más bien beneficiar estos sectores que necesitan generar ingresos, no solo para enriquecer al país, sino más bien para generar empleo, para que las personas puedan tener ya un trabajo y un empleo digno, tanto nacionales como extranjeros, además de aumentar la calidad de vida, porque sabemos que la extrema pobreza en Ecuador son de personas que viven con menos de $2 al día, lo cual es fatal, y no solo una, sino tienen 2 o 3 personas con esta misma situación en una sola familia, $2 en un día. Claro, y lo que mencionas en este instante, ¿no? Sobre los tipos de ingresos y cómo el Estado debería respaldar a las empresas. También hay un temor, eso es lo que te iba a decir, por el sector privado. Es que esto es lo contraproducente y lo paradójico dentro de lo que viene a ser el discurso de a pie. Despreciamos lo público y le tenemos miedo a lo privado. En cierta forma le tenemos como una especie de respeto, pero miedo a lo privado. Y al sector público le tenemos un desprecio porque, entre comillas, es gratis. Nos pasa con el transporte público, nos pasa con los baños públicos, que terminamos rayándoles y dibujándoles figuras viriles en las paredes. Por falta de educación, por cierto. Nos falta, pero eso no lo hacemos en un lugar privado, ¿no? Porque qué bonito baño, luego que me van a poder decir. En un restaurante 5 estrellas. Claro. ¿Y por qué menciono este ejemplo? Porque aparte de ser gracioso, es lo que ocurre dentro del ámbito de la parte laboral. Hay muchas personas que, por ejemplo, con la entrada de Guillermo Lasso, y eso es lo que no entiende la gente,
Es que está bien el respaldo al sector privado, pero no me gusta el exceso de respaldo. Lo que yo sí optaría es por un sistema híbrido entre lo privado y lo público. Pero la cuestión es que se opte por esto porque así tendríamos un mayor nivel de competitividad y mayor índice de lo que viene a ser plazas de empleo para las personas, plazas de trabajo. Pero tenemos ese temor. O sea, ¿de qué sirve tener iniciativas si a la final no se ponen en pie? Porque si no es de un lado, que lo cuestionan y terminan, digamos, revocando ciertas leyes, o si no es del otro. Entonces debería haber un consenso dentro del propio Estado para poder generar este tipo de modelos económicos, modelos laborales. Ahora, al punto que quiero llegar es que deberíamos esperar, especialmente este gobierno, esperar que esto ocurra, que surjan estos modelos híbridos para tener un crecimiento económico. Pero hay que ver qué pasa, hay que ver. Y también quitarse ese miedo. Sí exigimos trabajos en el ámbito social, dignos y todo lo que tú quieras, pero da la apertura al sector privado y permitirle el financiamiento, pero tampoco darle toda la potestad, porque es bien sabido que cuando un digamos, X variable que entra a un país, ya conocemos los casos de las petroleras, del caso de las mineras, lo único que vienen es a desfalcar un país y a literal contaminarlo, destruir su medio ambiente, destruir sus ecosistemas, sus poblaciones. Y como ya es conocido como una X petrolera, termina. No se te escucha nada. El Sky te está censurando. Sky me está censurando. Literal, el Skype te está poniendo otro strike en el dedo. Bueno, en términos simples, porque creo que en la grabación va a salir igualmente. Lo que les menciono es que no hay que tener miedo al sector privado, pero tampoco hay que otorgarle todas las riendas para que se encargue de, yo que sé, del ámbito laboral, porque eso nos va a permitir surgir, tener un sistema híbrido, nos permite que la economía fluctúe y haya competitividad entre ellos. Pero asimismo tienen que haber leyes tanto para el sector público y privado que permitan la regulación laboral. De acuerdo. Me parece bien. Y más cuando te das cuenta que esta empresa que mencionabas, petrolera obviamente, hizo millones, decenas de millones, al momento de entrar aquí al país y sacar dinero. Entonces eso es un problema porque aparte de robar, lo que hizo es causar una crisis económica, porque la inflación, ¿me entiendes? Cuando sale X cantidad de dinero, que obviamente tiene que ser de millones para arriba, y como en este caso fue no solo decenas, sino centenas de millones, causa que los precios suban, ¿entiendes? Porque porque la economía tiene que ser circular, tiene que siempre el dinero volver, no salir del país, y si sale tiene que retornar, pero en este caso no, la empresa saca su dinero y crea una crisis porque también todo se pone más caro, por 2 millones que salen del país que no regresan. Y algo que no mencionamos hace un momento fue el valor de la canasta básica. 712 dólares más o menos. 700. ¿Y cuál es el ¿Cuánto valor era del sueldo básico? $400. No subió nada de 2020. Esperabas que subiera en este el 2020. Bueno, legalmente debería subir. Tenemos un déficit de 312 dólares. Yo no sé qué podemos hacer con eso de ahí. Básicamente, tocar trabajar tener dos puestos de trabajo o aumentar tus ingresos, porque el déficit es grande. Claro, o sea, miren muchachos, como para ir cerrando el tema en cierta medida, ¿no? Porque nos estamos explayando mucho. A ver, yo les voy a dar mi pensar, ¿no? Y ustedes darán el suyo a ver qué tal, qué piensan, qué opinan. Pero a mi pensar, ¿no? Claro. Considero que
como soy tan idealista en este ámbito, si no tenemos un cambio en el aspecto cultural y en el aspecto educativo, como principal factor no va a haber ningún cambio al respecto, porque necesitamos cambiar la mentalidad de aquellas personas que están surgiendo como empresarios, como emprendedores, y a futuro, si es que las cosas les van bien, tendrán su propio negocio grande y poder brindar los trabajos o plazas de empleo a diferentes personas. Pero de nada sirve que estas personas se vayan con la idea de que es que tengo que recortar salarios para obtener beneficios, cosa que no es así. Hay formas de mejorarlo y entre ellas es teniendo trabajadores con una vida digna, una calidad en lo que viene a ser en la parte laboral, calidad, calidez, porque eso le permitiría ser eficiente y trabajar de forma fidedigna dentro de su trabajo, ¿no? El otro punto es que tienen que existir políticas de Estado. Políticas de Estado son primordiales para este ámbito. Y como tercer punto yo diría es permitir la entrada regulada del sector privado en conjunto al sector público para que funcione como un sistema híbrido. No darle toda la potestad para que hagan y deshagan, como ya les dije, los casos muy comunes de las petroleras y de las mineras, por mencionar uno de los tantos que existen. Entonces, sí, debemos brindar las responsabilidades y dar los derechos a quienes corresponden. Eso es primordial. Por supuesto, y también para ir cerrando el programa, yo daré una opinión por la cual va a ser muy severa. Lo que necesitamos en el Ecuador para erradicar el desempleo, porque el tema principal es una oportunidad de trabajo, de respirar a la economía, de no de no apretarla, de no ahorcarla, de no rebasarla de impuestos, sino más bien darle un respiro, dejarle que ésta avance por su propia por su propio dominio y control del ámbito económico, ¿me entienden? Entonces, mientras apoyemos el emprendimiento, mientras apoyemos al trabajo, mientras apoyemos a que las empresas, al que el sector productivo, tanto público como privado, avancen, podemos generar más tasas de empleo que esperemos a que sean bien remunerados y dignos de un ingreso y salario que pueda costear la canasta básica, la cual es de $716, lo cual es mucho la diferencia entre el ingreso. Pero necesitamos este respiro, necesitamos también nosotros educarnos, como lo comentaba yo anteriormente, y tener esta cultura hacia una visión más allá de lo que nuestras propias raíces lo dicen, del que se fue a Quito perdió su banquito, o de aprovecharnos a la mínima oportunidad que tenemos hacia el prójimo, sino más bien dar la mano y ayudar, porque el pastel es grande, no nos vamos a quedar con hambre si le damos otro pedazo hacia nuestro empleado, si eres empleador, o tu amigo no te va a quitar el puesto de trabajo si están los dos postulando al mismo. Tal vez puedas conseguir un trabajo en otra parte. Así que sé buena persona, trata de apoyar a la economía, edúcate y emprende para que puedas generar tasas de trabajo. Pues de mi parte sería esperar a que, bueno, no esperar, sino que ir comenzando a plantear una forma de autoeducación en todos los jóvenes, para que tengan una noción de cómo realizar un emprendimiento, cómo mantener dicho emprendimiento, dado que muchas de las veces la ignorancia de este tema es lo que conlleva a que muchos buenos negocios inicien muy bien, pero se vayan a pique. Para que así a un futuro tanto exista nuevas empresas, estas empresas puedan dar empleos, claro, siendo un poco idealistas. Y así acomodar un poco tanto la economía como la situación de los empleos aquí en el Ecuador. Y, en fin, muchachos, si tú siendo empleado nos escuchas y algún día te transformas en empleador, o bueno, si aún sigues siendo empleado y pues, recuerda siempre exigir tus derechos en el mejor de los casos si es que no te votan. Tú como empleador
Brindar un almuerzo no te va a hacer pobre, dar para los pasajes no te va a hacer pobre, no hacerlo te hace miserable. O sea, literal, la persona que hace eso, o sea, O cobrar por una cena navideña que los empleados van a consumir poca parte y tú te vas a llevar todo, te va a hacer pobre. ajá, lo que más pasa provocar es el desprecio por el empleado. Y créeme, te va a robar. Si yo fuera ese empleado al quien le niegas un plato de comida y los pasajes y aparte le quieres recortar el sueldo, yo con gusto te robaría. Así que no seas miserable. Así en términos simples. Y eso es todo. Nos vemos. Como dijo un dicho una vez, lo más difícil de conseguir es la confianza de tus empleados, ya que el dinero lo puedes conseguir en un abrir y cerrar de ojos.